Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Realmente es una gran alegría para el Instituto de Artes del Espectáculo, digamos, organizar esta mesa para la presentación de un libro realmente fundamental para la bibliografía teatrológica y para especialmente la comprensión del teatro de Hispanoamérica, de España, de las Américas, que es el libro de Claudia Villegas Silva. El nombre es Integraciones, Nuevas Tecnologías y Prácticas Escénicas, España y las Américas, publicado por Editorial Cuarto Propio 2017 en Santiago de Chile, ¿no? Y está aquí con nosotros Claudia Villegas Silva, la autora. Claudia, ¿estás bien? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Qué Aquí bueno. feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo también quiero presentar a Laura Silento, investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andás? Hola, muy bien, hola a todos. Y a Natacha Cos, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo. Natacha, ¿todo bien? Tardes, muy bien. Bueno, yo le voy a pedir a Natacha si podés, digamos, leer brevemente una sinopsis de el currículum de Claudia, para presentarla. Bueno, Claudia Villegas Silva es doctora en Literatura y Culturas Hispánicas en la Universidad de California, Los Ángeles. Es también Master of Arts en la Universidad Estatal de Arizona y Bachelor of Arts en Literatura Comparada y Español en la Universidad de California, Irvine. Y en la actualidad es profesora asociada en la Arizona State University y directora del programa de Magíster en Estudios Interdisciplinarios en School of Interdisciplinary Humanities, Arts and Cultural Study en la misma universidad. Y tiene verdaderamente un enorme caudal de publicaciones, no solo este libro fabuloso que estamos presentando, sino también cartografía teatral, los escenarios de Cádiz en el Festival Iberoamericano de Teatro, que es del año 2008. También ha coeditado dossiers en la mítica revista Gestos. Uno de ellos fue el número 59, Género, Identidad y Transgresión Social y Cultural, y también coeditó en el 2015 la número 60, Gestos transitorios, presente, pasado y futuro de las teorías del teatro. Sus investigaciones se centran en estudios visuales y media, teatro, performance y producciones culturales de América Latina, de la España contemporánea y del mundo latinoamericano. Y por supuesto, con una especialidad importante en el impacto de las nuevas tecnologías en el teatro. Su proyecto actual se enfoca en la estética posthumana en la escena latinoamericana contemporánea. Buenísimo, muchas gracias Natacha. Y si les parece, como la intención es dar digamos, a difusión este libro dentro de la comunidad académica, latinoamericana, hispánica, pero también, digamos, dentro de la comunidad artística y dentro de la comunidad extra artística y extra académica, a la que también va dirigida la acción del Instituto de Artes del Espectáculo. Yo les propongo lo siguiente, que primero diga unas palabras sobre el libro Laura Silento, luego Natacha Cos, luego diría yo muy brevemente unas palabras y le damos la palabra a Claudia, y luego también le preguntaríamos a Claudia Villegas Silva cómo conseguir el libro, cómo se hace para tener este libro fundamental en la bibliografía. Entonces, Laura, ¿podés empezar vos? Sí, muy bien. Bueno, yo había delimitado como para organizar un poco una caracterización del libro, cuatro ejes, o sea, voy a armar como cuatro apartados, segura de que no voy a agotar las perspectivas. Son como cuatro entradas que me parecieron interesantes para pensar en el libro de Claudia Villegas Silva. Bueno, el primer apartado, bueno, primera cita, Adorno en la industria cultural. Cuando hablaba de las industrias culturales, deslizó algo que es como una especie de aforismo, que me parece a mí como muy interesante para desplegar, y decía lo siguiente:
los hombres son tan maduros como se lo permiten las fuerzas de producción de la época. Bueno, y este aforismo, como para desentrañar un poco, a mí me parece que ilumina mucho desde la base la estructura del libro de Claudia Villegas Silva, porque este libro se preocupa por un proceso que orienta con expectativas que yo entiendo, me parece que he leído, se presenta como expectativas nada apocalípticas. No aparece un énfasis en la disrupción, el dilema, el conflicto. El título habla de integración, y eso para mí era como una clave interesante. Cuando termina el libro y sistematiza, Claudia Villegas Silva dice: la integración de las nuevas tecnologías en las tendencias culturales es una práctica que combina una pluralidad de signos de actividades culturales diversas, algunos de los cuales son producidos por las nuevas tecnologías. Así también define el teatro multimediático, lo hace antes en el libro, y la cito también. Dice sobre teatro multimediático: práctica teatral interdisciplinaria en que se integra coherentemente una pluralidad de signos provenientes de distintas prácticas culturales con signos y procedimientos producidos por las tecnologías contemporáneas, ¿no? Y encuentro de nuevo la palabra integración, ¿no? como una palabra clave, que tiene que ver con esa frase de Adorno, de que, bueno, habría tal vez una dirección hacia cierta madurez cuando empezamos a ver que efectivamente son los medios que producimos nosotros los que se integran después a la actividad artística, ¿no? Bueno, y pasando al segundo aspecto, tiene que ver con el emplazamiento de la cuestión del teatro multimediático, o sea, en qué horizonte aparece este planteo dentro del libro de Claudia. Bueno, ese emplazamiento tiene en cuenta algunos ejes fundamentales, principalmente que es liminalmente teatral. El teatro multimediático está presentado como espectáculo, ¿no? Y eso también tiene una enorme connotación dentro de los planteos. Es global y es posmoderno, son los grandes escenarios culturales en los que Claudia propone insertar la reflexión sobre esta cuestión. Como también citando a Josefina Ludmer, hay una necesidad de reconocer que ciertos estados antinómicos, teatro, no teatro, artístico, político, que eran opuestos, ahora son realmente recuperados. O sea, no nos tenemos que olvidar del teatro político, del teatro de agitación. No hay nada que expulse esos fenómenos del campo del teatro donde aparecen las nuevas tecnologías. Por eso en el teatro multimediático, la apropiación de fragmentos de prácticas de modernización, de prácticas de denuncia de activismo, junto con los clásicos dramáticos como discursividad disponible y articuladora, pero al mismo tiempo la conciencia de que el espectador no es formado en muchos casos, porque ya tiene competencias audiovisuales de tecnología de masas. En todo caso, el espectador ya aparece formado, el teatro multimedia se apropia de lo que ya está adquirido, ¿no? Y eso también derriba ciertas expectativas respecto de qué pasa con el espectador. El tercer aspecto que me interesaba destacar tiene que ver con la calidad de legibilidad que tiene el libro, que es una cosa que me parece un punto para destacar, porque a veces uno va a los contenidos, pero realmente se lleva realmente muy amigablemente, y lo digo porque a veces la bibliografía sobre las nuevas tecnologías es pesadísima, es densa, es obtusa, bueno, es de una ingeniería teórica precisamente bastante pesada, que no tiene nada que ver con el planteo del libro de Claudia. No es una apabullante arquitectura teórica, todo lo contrario, es un ensayo que se organiza como una especie de compendio de casos, y no voy a referirme a ellos, pero realmente es un compendio variadísimo, y realmente que sostiene todo lo que propone el libro, ¿no? En casos en los que se extraen y reconocen técnicas de puesta en escena ligadas a la tecnología que afectan los métodos del trabajo teatral, que de alguna manera hacen no solo al qué, sino al cómo.
A mí me gustaría llamar la atención, por lo menos, bueno, ya este libro ya pronto llegará a las manos de muchos y simplemente quisiera señalarlo, no me voy a detener, pero me gustaría llamar la atención acerca de los métodos implícitos en las nociones que organizan cada capítulo: impregnación, cinematización, renovación de lenguajes, diversidad de lenguajes y lo cibernético. Estas categorías están presentes organizando desde el título hacia el interior la estructura de los capítulos, invitan a pensar de qué lógicas pueden estar hechos estos fenómenos, que aparentan ser compactos, aparecen ser una categoría muy amplia, pero en este caso el libro de Claudia responde no solo a qué produce un teatro multimediático, sino a las lógicas de su construcción, ¿no? al mega procedimiento. Y en cuarto lugar, algo que tiene que ver con la historia del teatro, que de alguna manera, bueno, todo libro siempre se coloca en algún lugar respecto de eso. Y bueno, este libro recorre desde la vanguardia histórica y sus grandes directores, pasa por el teatro multimedia de los años 90, de los años 2000, y llega hasta lo que considera Claudia un extremo actual y límite, valga la redundancia, el hipertexto y el teatro cibernético, así se cierra el libro. También deriva desde lo naturalizado al extrañamiento, ¿no? y traza horizontes de reacomodamiento que cada salto tecnológico produce como desafío, no solo para los creadores, sino justamente para los historiadores, ¿no? En ese, ya desde el comienzo Claudia dice que la variedad de casos estudiados da cuenta de que hay un lenguaje multimediático diversificado. Y en ese sentido implica ver cómo juegan lo teatral junto con las nuevas tecnologías, y también no puedo dejar de mencionar que vamos desde el teatro que se hace transmitido por internet hasta el que en la calle misma como escenario no teatral aprovecha las nuevas tecnologías, ¿no? Y para terminar, bueno, la relación con la tecnología pone al teatro en un lugar que no es de receptor pasivo de las novedades, de receptor obligado de novedades de tecnología, sino que está en el lugar de quien puede, desde un arte sumamente permeable, poder hacer juicios sobre la misma tecnología que integra, ¿no? Que eso que me parece interesante, porque es el lugar donde se puede juzgar qué pasa con nosotros y las tecnologías, ¿no? O sea que, bueno, el teatro tiene la última palabra, ¿no? Bueno, y yo también, conociendo esto, así que... Bueno. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias, porque creo, la mayoría de las cosas que yo iba a decir ya están dichas por vos, así que vamos a simplificar, por lo menos en mi exposición. Me gustaría, si les parece, seguimos entonces el orden de escuchar ahora a Natacha, y después yo haría... creo que para no ser redundante voy a hacer una suerte de intermediación ya para darle la palabra a Claudia Villegas Silva. Natacha, dale nomás. Sí, yo también acompaño, obviamente, lo que acaba de decir Laura. Había muchos puntos que yo me había notado también en ese sentido, y digo, de las cosas que a mí me parecían más interesantes estaba, por supuesto, en principio el corpus, un corpus que nosotros por estos pagos no conocemos tanto, no son grandes figuras del mainstream que han pasado por festivales o que estén asiduamente circulando, a pesar de que en teoría las redes estarían facilitando esa circulación. Y sin embargo, hay algo que obtura ese circuito de comunicación, ¿no? Así que creo que los libros también son importantes para la difusión de estas actividades, que si no, por más que sea universal la red, así todo, terminan conformando una especie de red territorial bastante cerradita también, ¿no? Que es una paradoja muy interesante de lo que sucede en las redes. Pero creo que el arranque del libro es muy lúcido en esta idea de volver a pensar las relaciones de la tecnología en el teatro. No a partir de la idea de que la tecnología llegó al teatro en el siglo XXI o en el siglo XX,
sino que el teatro siempre utilizó de la tecnología disponible, ¿no? Creo que ese punto de partida es un punto muy interesante, gracias al cual Claudia sostiene y trabaja interdisciplinariamente. Los estudios culturales son tan importantes como los estudios teatrales, como los estudios sociológicos, porque el vínculo que el teatro tiene con la tecnología depende también del vínculo que la sociedad tiene con la tecnología. Y a veces lo que se modifica es el recurso tecnológico, pero no necesariamente el procedimiento teatral. Me parece que esa mirada que aporta el libro es fabulosa. El hecho de que una obra incorpore el recurso del WhatsApp no quiere decir que incorpore un procedimiento teatral original, sino un recurso tecnológico propio de su época, ¿no? Me parece que esa mirada es interesantísima. Sobre todo también a partir de una reflexión que Claudia va a sostener a lo largo de todo el volumen, que tiene que ver con el lugar que la palabra, el texto, tiene en el teatro. Nosotros en Occidente somos deudores de un pensamiento aristotélico problemático, por lo menos, que se basa en la idea de que el teatro se basta con el texto, ¿no? Que es esto que dice Aristóteles en la Poética, que puede prescindir del espectáculo, ¿no? Y eso llevó al textocentrismo teatral en Occidente, que por supuesto entra en crisis profunda, a partir de las vanguardias, que es el periodo, el gran periodo de referencia que toma Claudia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el textocentrismo y las nuevas tecnologías? Los lugares que la tecnología va ocupando en desplazamiento del texto. Esto que dice Claudia, que es tan interesante y tan inquietante, sobre todo para quienes no hemos llegado a esas obras que ella comenta, y es: no tenemos texto para llegar a esas obras. Están los videos, podemos acceder, el video es la obra, ¿no? Ya sabemos, por supuesto, que el texto no es la obra, pero el video es la obra, el video reemplaza al texto. Creo que son una cantidad de preguntas que quedan abiertas y que son muy estimulantes para el pensamiento teatral. Y me parece la otra gran virtud que tiene el texto es el cuestionamiento sobre la terminología, ¿no? ¿De qué manera nombramos a esto nuevo que aparece? Hay una necesidad heurística, ¿no? Una necesidad conceptual que Claudia, y esto creo que está buenísimo, no solamente bucea en los teóricos, no solamente se refiere a De Toro o a Pavís o a nuestros clásicos de la teoría, o a Schechner, ¿no? Para trabajar con la performance, sino que va a rescatar, va a buscar también otras voces autorizadas, que son las voces de los teatreros. En ese cruce, me parece que es en donde se validan estas nuevas terminologías, porque lo que se pone en evidencia es que hace falta hay una enorme necesidad de encontrar nuevas maneras de nombrar esto que existe. Si esto que existe sigue siendo teatro, si lo podemos llamar teatro multimedia, si lo podemos llamar teatro transmedia, si lo podemos llamar performance, si lo podemos llamar teatro cibernético, ¿cuál sería la diferencia entre todo esto? De hecho, hay un teatrero muy interesante, por lo menos mi favorito de todo el corpus que Claudia trabaja, que es Miranda, que en esta idea de teatro cibernético va a evitar hablar de teatro, ¿no? Pero así todo volviendo a hablar de teatro. Entonces, me parece, ¿no? Esta cosa de obra instaladora, o de minimals, o de no televisión, son nuevos conceptos que aparecen para definir una experiencia que desde la filosofía del teatro consideramos como experiencia liminal, una experiencia que está en el umbral. Y creo que el libro aporta muchísimas herramientas para poder pensar estas experiencias teatrales en el marco de la pandemia. En la pandemia, todas estas terminologías, todas estas experiencias que han precedido la pandemia, nos sirven para pensar el teatro que estamos viendo ahora en pandemia.
Yo creo que sí, por supuesto, ¿no? En donde lo que se pone en evidencia, y con esto cierro, es que mayoritariamente en un principio la tecnología sirvió para explayar el cuerpo del actor, para amplificar el cuerpo del actor, ¿no? Desde las máscaras, los coturnos, el micrófono. De un tiempo a esta parte, pareciera que la tecnología compite, desplazando al cuerpo del actor, ¿no? Entonces, lo interesante, creo yo, es que el teatro en pandemia pone en cuestionamiento ese desplazamiento. Hay algo del cuerpo del actor que quiere permanecer en la pantalla y que, por el lado de la expectación, necesitamos que permanezca, aunque más no sea en pantalla, para intentar seguir hablando de teatro, con todos los problemas que atañe la falta de la experiencia convivial. Así que la verdad que creo que en ese sentido es un libro sumamente estimulante por la diversidad de las experiencias del corpus y por la complejidad del cuestionamiento terminológico, que es en definitiva un cuestionamiento ontológico, ¿no? Volvemos a la gran pregunta, ¿qué es el teatro? ¿Seguimos hablando de teatro con todo esto? Así que bueno, recomendable 100%, espero que todos puedan leerlo. Buenísimo, Natacha. El problema de hablar después de Laura y después de Natacha es que realmente ya está todo dicho. Así que yo voy a poner el acento en la necesidad de esta actividad que estamos haciendo, que tiene que ver con leernos entre los teatrólogos latinoamericanos, digamos, poner en circulación los libros que se publican en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en México, Brasil, etcétera, que realmente no nos conocemos tanto. Leemos por ahí mucho más la bibliografía de lo que nos viene de Alemania o de Italia todavía, ¿no? Y por suerte estamos empezando a pensar en una teatrología más destotalizada y mucho más vinculada a las experiencias del pensamiento desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, dicho esto, la gran finalidad es difundir este libro, que se conozca, que circule este libro. Y mi primera pregunta, Claudia, antes de que nos cuentes por qué escribiste el libro, es cómo se puede conseguir el libro para que todo el mundo pueda acceder a él. Es fácil, me mandan un correo electrónico a villegas-silva@asu.edu y les mando una copia de PDF a su correo electrónico. Es para solo saber quién está interesado en el libro y cómo, si lo usan, cómo lo usan. Entonces me escriben y se los paso. Buenísimo, buenísimo, genial, genial. Realmente yo te quería pedir, Claudia, que nos cuentes qué te gustaría decirnos del libro. Quiero nombrarlo otra vez: Integraciones, Nuevas Tecnologías y Prácticas Escénicas, España y las Américas, editorial Cuarto Propio, 2017, Santiago de Chile es la edición. Bueno, gracias a Laura y Natalia y a ustedes, Jorge. Mire, yo escribí el libro porque a mí me gusta el teatro y he dirigido teatro, pero muy poco, pero me encanta el teatro. Entonces he ido a festivales, estudio teatro y yo en el fondo creo que me considero alguien que hace historia del teatro. Pero desde el principio en el colegio graduada me propuse ciertas ideas para mí misma en cuanto a lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Una de ellas era no iba a escribir nunca sobre algo que no me gustaba. No por falta de críticas, pero me parecía que no era una buena contribución a una larga historia de teatro, hablando de algo que a una persona nada que ver, no le gusta. Eso es uno. La segunda era que no iba a escribir algo que mucha gente escribía. Entonces, si alguien hablaba mucho de Lorca, yo no iba a hablar de Lorca. Si alguien escribía sobre XX, yo no iba a escribir sobre eso, porque no era necesario. O sea, para mí eso era importante.
no hacerme conocida por mi trayectoria en el fondo, sino tratar de hacer conocidas obras de teatro. Y finalmente, a mí lo que me importa a nivel personal, académico y intelectual es la apertura de identidades, o sea, de abrir las puertas a otras identidades. Lo hago cuando enseño, trato de hacerlo cuando estoy editando, la manera que he criado a mi hija, o sea, no hay nada que yo toque que no trate de una manera u otra de abrir espacio. Entonces, estas son obras de teatro que me gustaron en principio y que cada vez que salía del teatro alguien decía, eso no es teatro, eso no sirve. Entonces, o sea, mucho de lo que dijo Laura es una respuesta realmente a cómo es teatro. No como no es, sino cómo es. Y ahí fue donde me encontré esta historia. Lo que pasa es que esta historia se ha escrito mucho, o sea, de Toro, la ha escrito Pavís un poco, Sánchez también, en España, o sea, ha hecho esa trayectoria, pero no han hecho la trayectoria haciendo la conexión con hoy, o sea, cómo funciona hoy. Y lo otro que pasa con lo del teatro y la tecnología es que en general a la gente no le gusta la idea misma de la tecnología en el teatro. Y para muchos, como dijo Natacha, o sea, la pregunta es teatro. O sea, si se usa tecnología, esta es teatro. Entonces yo tuve que suponer que sí. O sea, lo estoy viendo un festival de teatro, es porque alguien cree que es teatro, ¿no? Entonces, en el Festival de Cádiz, en Portugal, en Chile, en Argentina también, o sea, hay muchos de este tipo de obras en México, en Centroamérica, hasta estudio un poco la cultura aymara en el norte de Chile y mucha de la producción que se ha hecho ahí de gente joven, no, o sea, entre 16 y 25 años, joven, usa la tecnología y en gran parte es para crear como una transferencia de conciencias, ¿no? Entonces esa idea de ser indígena, ¿no? Es una conciencia que se lleva a cabo en la pantalla y de otra idea de identidad que es la identidad chilena, ¿no? Concretamente nacional y con todo lo que trae, y eso está ya en la plataforma, lo que sería, ¿no? La madera, como dicen, ¿no? Entonces, en el fondo eso es, esas son razones muy sencillas, pero son 25 años de teatro y fuera de la gente que nació antes de cierta época, todos los que están ahí los entrevisté, vi las obras, he tenido contacto con ellos, hemos hablado sobre su obra, o sea, es, para mí, o sea, está en un libro, pero es algo vivo, o sea, son gente viva con su experiencia que han vivido, que han tratado de expresar, y yo lo único que he hecho es tratar de organizarla de una manera coherente, en el fondo. Buenísimo, Claudia, y algo que dejó picando tanto Laura como Natacha, y que hoy estamos discutiendo mucho, ¿no? Que es esto de la pandemia, de la restricción convivial, que si el cuerpo es contagio, no hay que relacionarse territorialmente con los cuerpos, ¿no? Aparece esta idea de lo que podríamos llamar la restricción de la cultura convivial en su conjunto, no solamente del teatro, sino también en las clases, en las confiterías, en los templos, en las canchas, los estadios, ¿no? Entonces, yo quería preguntar... En las presentaciones de libros. En las presentaciones de libros, lo cual es una ventaja porque a mí me gustaría, Claudia, que digas, ¿dónde estás vos en este momento? ¿Desde dónde estás transmitiendo? Yo en este momento estoy en California, en casa de mi padre, en Irvine. Fue el cumpleaños de mi mamá, pero yo vivo en Arizona y no he salido desde el 19 de marzo cuando volví de Chile, cuando cerraron la frontera. Yo me fui en el último avión de la noche y era terrible, pero sí. Que bueno, Claudia, yo quiero aclarar que tu papá es nada menos que el maestro Juan Villegas, uno de nuestros referentes, realmente uno de los estudiosos más grandes que tiene la teatrología latinoamericana, lo incluimos en todos nuestros programas de estudio, lo admiramos, lo queremos, extrañamos muchísimo la revista Gestos, la extrañamos, pero
realmente no te puedo explicar cómo la extrañamos. Así que mandale un abrazo, si anda, no sé si Juan anda por ahí, pero mandale un gran abrazo de nuestra parte. Ya, le diré, y sí, él sigue ocupado escribiendo, ahora desde marzo ha escrito 4 libros, está terminando una novela, Qué mi papá, bárbaro. sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo sentís que la pandemia, digamos, por ejemplo, esta idea de relacionarnos con el teatro a través del video, de las grabaciones, o de relacionarnos con el teatro a través del streaming en la pantalla, digamos, se alía a lo que vos proponés en el libro y se resignifica también desde lo que vos proponés en el libro, ¿no? Sí, sí, y creo que en el fondo es una manera que el teatro sobreviva, y más importante, que la gente sobreviva, o sea, la gente de arte, o sea, están sufriendo muchísimo y hay muchos grupos que están poniendo sus obras de teatro en línea para sobrevivir. Y yo entiendo que hay nostalgia hacia el teatro convivial, eso yo lo entiendo, ¿quién no lo echa de menos? Pero esto definitivamente va a cambiar la relación que tenemos con el teatro, o sea, la forma del teatro, las expectativas del teatro, porque el ser humano se adapta. O sea, yo sé que mucha gente habla de teatro, pero también hay que hablar sobre el espectador, o sea, cómo es que se adapta el espectador. Y la gente de teatro, no toda, pero la gente de teatro por lo general se adapta, ¿no?, a las realidades que se están viviendo. Una de las cosas que pensé cuando me tuve que quedar quieta y sabía que no iba a poder viajar al Festival de Colombia o Brasil, que eran los planes, ¿no? Fue, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con el teatro? O sea, ¿qué va a pasar? Y después me senté y dije, hay que esperar. O sea, el teatro sobrevive. O sea, pase lo que pase, hay que tener confianza que va a sobrevivir. Sí. Entonces, hay que esperar a ver qué se va a hacer. Y como yo no soy productora de teatro, yo escribo sobre teatro, entonces lo que yo hago ahora es yo miro 3, 4 obras todos los días. Yeah. Todos los días. Y escribo y trato de hacer una historia de qué es lo que está pasando, cómo se reacciona, o sea, porque estas cosas importan y van a formar parte de otra historia, ¿no? Entonces, yo supongo que suena súper inocente, pero es que yo creo que tiene que sobrevivir y en este momento esta es la manera que va a sobrevivir. Y después se adaptará a otra cosa, a otro espectador, otra situación. Pero por ahora yo lo que escribo es sobre, no tanto la pandemia, sino la reacción del teatro hacia la pandemia. Escribo sobre la estética poshumana con la idea de que el hombre occidental no es el centro del mundo, por lo tanto el teatro refleja eso. Y la pregunta para mí es, entonces, ¿cómo? Y en eso estoy. Buenísimo. ¿Y para cuándo sale tu próximo libro entonces, Claudia? ¿Estás en pleno proceso? ¿Lo estás terminando? Estoy terminando, mi esperanza es con Paso Gato publicarlo, que Jaime me había ofrecido. Ahora en enero solo tengo que enseñar una clase y mi plan es concentrarme en terminarlo. Me falta un poco, pero con la pandemia lo que ha pasado es que ahora tengo mucho más que escribir, ¿no? Entonces, y hallo que el tiempo necesita pasar un poquito antes que me ponga a escribir, porque si no lo voy a describir en vez de tener el tiempo para reflejar, ¿no? Así que como no hago teatro, escribo sobre teatro, se necesita ese tiempo para reflejar. Buenísimo, 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 Claudia. Bueno, yo te pediría que recordemos entonces cómo es tu mail para ponerlo. Es más, te diría, mira, si no te molesta, si podemos hacerlo, donde viste que está tu nombre abajo, abajo de tu pantalla, si pudieras poner ahí el mail, cómo se escribe exactamente para que quede registrado. Nosotros estamos subiendo dentro de unas horas, vamos a estar subiendo en el canal de YouTube, así que toda persona que entre va a encontrar ahí en tu mail como para comunicarse. Sería genial porque realmente es un libro muy importante, pero además creemos profundamente en que es muy importante conocer lo que se está produciendo dentro de la teatrología
latinoamericana, ya sea en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, no sé, yo pienso en la producción, por ejemplo, de los grandes teatrólogos bolivianos que están trabajando, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Es decir, no hablamos tanto de los territorios, sino digamos, de los países, sino en realidad de otras cabezas pensando en conexión con el teatro latinoamericano, con los territorios del teatro latinoamericano, pensando la teatrología, ¿no? Yo realmente estoy fascinado con el tema de la producción del pensamiento teatrológico en Latinoamérica, ¿no? Por eso te agradecemos enormemente. Bueno, y ahí está, ¿no? Es villegas-silva@asu.edu. Exacto, sí. Sí, y una cosita más que yo quería agregar con esto que decías, Jorge, que me olvidé, que el trabajo que hace Claudia con esta reflexión sobre la tecnocultura no es un mero análisis de casos, ¿no? Digo, no es solo un teatro regional. Ella está proponiendo esta poética en el vínculo entre el teatro y la tecnología como una poética mundial. No es algo que acontece en México o en Argentina, es algo global. Y en eso me parece también que es una contribución muy, muy interesante, porque es desde Latinoamérica como ejemplo hacia el resto del mundo, ¿no? No es una cuestión local este vínculo poético. Buenísimo. Creo que también esto, lo que estamos haciendo ahora con Zoom y Facebook y todo lo demás, muestra exactamente cómo funciona. O sea, las conexiones son increíbles. O sea, cuando estuve en presente con lo de Percy y lo de usted, Jorge, sí. Había gente de Polonia, gente de Francia, o sea, de todo, y todo eso es un intercambio. Todo eso se le echa saco del teatro, se revuelca y se crea, ¿no? O sea, eso es importantísimo notar. Y nosotros como latinoamericanos hablamos al mundo y el mundo escucha. Porque lo que pasa también es que en sus propios países tienen muchos de los problemas que tienen que uno tiene en Latinoamérica y ahora acá en Estados Unidos en especial, ¿no? Entonces, lo que se le está dando es un lenguaje, o sea, y que se necesita, o sea, que hace falta, y bueno, ya, ahora me quedo callada, pero algo que es esencial, ese lenguaje, ese intercambio es esencial. Genial, genial, genial. Claudia, yo también quiero expresar el agradecimiento de los alumnos y las alumnas de la carrera de artes en la materia de historia del teatro que dictamos con Natacha, porque están ávidos por tener una bibliografía rigurosa, sistemática, seria sobre estos temas y que además se consiga en español. Así que una maravilla tu libro. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia Villegas Silva. Muchas gracias, Natacha Cos. Muchas gracias, Laura Silento. Le agradecemos enormemente a Eugenio Skolnikov, que nos está dando una mano, digamos, tras la pantalla con la técnica. Y en un ratito estaremos subiendo esta charla que tanto agradecemos a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo, del que si alguno no se suscribió todavía, lo puede hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Saludos a Juan. Saludos a Juan Villegas. Sí, maestro. Ok.